El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos apoyar el proceso de un adolescente, sea nuestro hijo, sobrino, hermano, nieto, cualquier adolescente, ¿cierto? Vamos a pensar desde los 14 a los por ahí 21 años, vamos a dejar ese rango, aunque hay quienes dicen que la adolescencia dura hasta los 25, porque es cuando se termina de desarrollar esta parte del cerebro que es el neocórtex, ¿cierto? Y hacer las conexiones que nos van a convertir en adultos. Pero vamos a dejar ese rango porque corresponde a un septenio, que es el tercer septenio, que va de entre los 15 y los 21. Entonces vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos ayudar a un adolescente? Y cuando digo ayudar me refiero a todo, a proceso de identidad de género, procesos relacionales, cómo se vinculan, autoestima, merecimiento, que están metidos quizás en algún problema, en alguna adicción, trastornos alimenticios, violencia. Muchos adolescentes sufren violencia también en sus relaciones cuando están como empezando su vida afectiva, quizás no saben poner límites, pueden ser fácilmente manipulables. Uno se encuentra con muchas mamás que te dicen, mi hija está con un tipo mayor, la manipula, hay temas de drogas, bueno, hay un montón de cosas que van a ir aflorando. Entonces vamos a plantear ¿cómo decirlo? Vamos a plantear varias miradas respecto del trabajo con los adolescentes que nos pueden resultar desde el enfoque de la sanación energética, desde las constelaciones familiares, desde la ancestrología, desde el trabajo también con la sanación de la energía femenina, masculina. Vamos a hablar un poquito de todo, ¿ya? Importante, yo día decía, me hubiera gustado saber esto a los 15, quizás hubiera podido entender mejor mi historia. Yo a veces leo mis diarios de esa edad y siento que tenía bastante claridad. Lo que pasa es que una cosa es verlo y otra cosa es aplicarlo o integrarlo. Y como mamá y como terapeuta me encanta poder compartir esto porque siento que hay muchas ideas dando vueltas, pero hay que hacerlo operativo, ya para que cuando ellos crezcan tengan esta etapa de la vida ya sanada. Muchos de los conflictos que se generan en esta etapa, incluyendo la depresión, que no superamos a los 15, nos pueden acompañar toda la vida, las consecuencias, ¿cierto? Y no estoy solo hablando de un embarazo adolescente, estoy hablando de problemas de autoestima y de autorreconocimiento que se pueden arrastrar para toda la vida. Vamos a hacer un pequeño esquema desde lo energético. Yo siempre les hablo de esto porque siento que son conceptos que hay que aplicar, hay que como aterrizar. Lo primero es entender que todo ser humano, ya seamos nosotros desde una perspectiva adulta o nuestros hijos adolescentes o nuestros hijos pequeñitos también puede ser, tenemos más o menos el mismo desarrollo, cosas que vamos a trabajar. Las memorias gestacionales son muy importantes. ¿Ya? Es un tema que siempre podemos trabajar en cualquier persona, pero en un adolescente con mayor razón, porque pueden empezar a aflorar algunos conflictos relacionados con el proyecto sentido, con el propósito del alma, con la identidad, con quizás un hermano muerto. Entonces hay que siempre tener en cuenta que la sanación de memorias gestacionales nos puede servir muchísimo, y en este caso el plus es que no necesitamos trabajar directamente con el chico o la chica en cuestión, sino que podemos trabajar con la mamá. Entonces, si es una mamá que quiere apoyar a su hijo porque tuvo un embarazo difícil, porque tuvo una tentativa de aborto, porque sufrió violencia, porque quería un niño y le nació una niña, porque había tenido una pérdida o un aborto antes y no sabía lo importante que era sanar el útero. O sea, cualquiera de estas cosas que de repente una como mamá dice que ganas de haber sabido esto 20 años atrás, y uno lo piensa como con culpa, pero es que ninguna posibilidad de que tú pudieras como prever eso porque no estaba en tu registro en ese momento. Ya, entonces vamos a tener esta situación donde de alguna manera nos terminamos como, ¿cómo decirlo?, haciendo cargo de estas heridas como en retrospectiva. ¿Por qué nos sirve una sanación de memorias gestacionales, por ejemplo? Nos va a servir mucho porque tenemos la posibilidad de trabajar algo que es muy fundamental, que es el proyecto sentido. ¿Cómo un proyecto sentido puede joder a nuestros hijos adolescentes? Bueno, de maneras muy específicas. Recuerda que el proyecto sentido tiene todo que ver con lo que estaba pasando con el papá y la mamá hasta 2 años antes de la gestación de nuestros hijos. Independiente si tú eras pareja o no eras pareja, si habían otros hijos, si había un proyecto familiar, el proyecto sentido habla de lo que estaba pasando con ellos y cómo esas dos fuerzas, masculino y femenino, se unen, plasman una nueva vida, y esta nueva vida viene como con estas temas sin resolver del papá y la mamá, viene como con un programa, ¿no? Que no es propio, no es el programa de su alma, es el programa que le dan sus padres, pero que en el fondo puede suplantar muchas veces al propósito del alma. Entonces, imagínate que tú viniste a este plano con la intención de encarnar, de aprender, de sanar, de crear, pero la programación que te dieron tus papás por lo que ellos estaban viviendo puede ser, no, yo quiero que este hijo me acompañe hasta que sea viejita.
Entonces, ese hijo que te va a acompañar hasta que sea viejita, quiere ser leal al propósito que inconscientemente tomó de ti. O yo quiero que este hijo me ayude a que mi marido no me deje. Entonces va a estar el hijo ahí siendo como el puente entre el papá y la mamá, y va a ser un hijo que se enferma, va a ser un hijo con problemas, entonces la familia siempre va a estar unida en función de él. Y este niño, que podría haber desarrollado su propio propósito de su alma, no va a llegar quizás a desarrollar sus dones porque va a estar ocupado representando este papel que el sistema familiar le asigna. Eso es un problema, porque yo vine a este mundo no a ser la compañía de mi mamá, ni a ser el parche de la relación de mi papá y mi mamá, vine a realizar mi propósito. Pero mientras los papás no liberemos a nuestros hijos de ese conflicto, ¿no? Va a pasar mucho tiempo antes que una persona adulta que pueda ir a terapia, que pueda tomar herramientas, decida trabajar su proyecto sentido. Entonces, si como papás podemos liberar a nuestros hijos de eso, fabuloso. No importa si tienen 4, 5, 10, 15, siempre va a ser una opción porque es algo que está en nuestras manos como madres. Ya como madres podemos trabajar, revisar las memorias gestacionales, cómo recibimos la noticia, qué estaba pasando con nosotras, cuál es el impacto que tuvo esta vida, la gestación de esta vida en el sistema familiar, si era niño, si era niña, qué esperábamos, si hubo algún contratiempo en el embarazo, alguna enfermedad también gestacional, nos puede hablar de cómo la mamá inconscientemente estaba recibiendo el hecho de ser madre. Primer trimestre, segundo trimestre y el tercer trimestre se analizan por separado porque cada uno trae una connotación. ¿Qué pasó con este ser poco antes de la gestación, cierto? ¿Por qué quiso salir si nació prematuro? ¿Por qué no quiso salir si nació retardado como en las 40 semanas, cierto? Si hubo sufrimiento fetal, si hubo quizá que hacer alguna maniobra, forceps, parto inducido, cesárea, no es lo mismo nacer por parto natural o un parto no medicamentado, ¿cierto? Hay muchas variantes que ahora nos estamos tomando súper en serio el tema de la gestación, todavía hay mucha violencia obstétrica, pero para quienes fuimos ya madres, empezamos a revisar y uno dice, pucha, qué ganas de haber sabido esto antes. Esto se trabaja en una sanación de memorias gestacionales. Se trabaja el proyecto de sentido y se trabaja el propósito del alma. ¿Por qué es importante esto para un adolescente? Porque en la adolescencia empieza a surgir la construcción de la identidad. Y si tu identidad está cruzada por mandatos inconscientes, por lealtades familiares, por herencias, por patrones inconscientes que se repiten, el desarrollo de tu identidad individual no va a ser libre, no va a ser en función del propósito de tu alma, sino que va a ser en función de todas estas expectativas y trancas familiares. Entonces, mientras antes podemos liberar a nuestros hijos del peso de la repetición inconsciente, mucho mejor, sobre todo en el caso de un adolescente que está justamente definiendo quién quiero ser, cómo me quiero mostrar. Muchas personas tienen conflictos de autoestima, conflictos con su género, conflictos con sus pares, conflictos con el tema amoroso. ¿Por qué? Porque vienen cargando también patrones y mandatos y heridas, ¿ya? Vamos a hablar también de cómo a un adolescente lo puede ayudar a sanar la relación con la madre, la relación con el padre, porque ahí hay muchos temas de autoestima, temas de merecimiento, que eso va a impactar en su vida emocional, en su salud, en su alimentación, su autoestima. Pero sanar, por otro lado, la energía del papá nos va a ayudar a pararnos en el mundo, a elegir nuestra vocación, a definir nuestra carrera, a no tenerle miedo a ser adulto, a encarnar quizá una identidad súper alineada con mis ideales, con mi ética, con mis sueños. Es distinto, ¿no? Son dos energías complementarias. Hasta los 14 años, nuestro desarrollo femenino, ¿cierto? Tierra y agua, desde los 14 en adelante nuestro desarrollo es más mental y vamos a entrar en una dinámica donde estamos buscando nuestras identificaciones, donde estamos buscando definirnos, donde nuestro ego también nos puede como jugar malas pasadas. ¿Por qué? Porque el ego es una categoría mental y el ego vive con miedo y el ego vive como en esta dinámica de sobrevivencia. Entonces, a veces por ajustarnos a un grupo, por encajar, podemos transar nuestra verdadera identidad si somos personas inseguras, si somos personas con poca autoestima, ¿cierto? En la adolescencia podemos terminar metidos en hartos problemas, podemos empezar un consumo de drogas, podemos tener una relación tóxica, podemos sufrir abusos, violencia, bullying. Entonces, cuanto antes empecemos a hacer esto, oye, esto sí es desde una perspectiva energética, ¿ya? Cuando yo les hablo de instalar en este chico, chica, una
memoria o una certeza de que estoy seguro y a salvo, de confianza, hablamos de trabajar primer chakra, riñón, rodillas, pies, huesos. No estamos hablando en abstracto, ya no es sentarlo y decirle, mi amor, tú tienes que estar seguro porque yo te apoyo. No, esas son palabras. Estamos hablando de cómo se trabaja esto a nivel de inconsciente, ¿cierto? A nivel del inconsciente que está plasmado en el cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Y es el cuerpo mental el que nos importa porque es el que se empieza a desarrollar a esta edad. Vamos a hablar de los 14 a los 21, 15 a 21, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el campo mental, antes de eso, está como absorbiendo nomás. Todavía es muy plástico, todavía hay mucha plasticidad cerebral, todavía hay como un absorber información y por eso también puede ser súper tóxico si te enseñan cosas muy restrictivas, prejuicios, trancas, traumas, porque el ego como que se va cuadrando con esas verdades y no alcanza a descubrir sus propias verdades. Pero como la adolescencia, por definición, es la época de búsqueda, de cuestionar, de liberar, ¿no? Yo me preocuparía si un adolescente no se cuestiona. Yo me preocuparía de un adolescente que no se hace preguntas. Me preocuparía de un adolescente que no busca construir un mundo mejor. Eso me parece súper peligroso de la sociedad actual, que los adolescentes están como súper perdidos respecto de cuál es el rol que les toca en la creación de un mundo. Y eso también es como un defecto de nuestra sociedad, que yo creo que empezó con yo no sé mucho de generaciones, hay nombres técnicos para esto, pero empezó como con, creo que ¿cierto? Con la generación de nosotros, que ya no tiene grandes ideales, ¿no? Se han ido quebrando esas estructuras. Cuando hablamos de nosotros, yo tengo 40 años, así que entro como en el rango de, no sé, creo que son los millennials, si no me equivoco, tal vez me estoy quitando años, pero lo dejo ahí. Voy a googlearlo para no avergonzarme de mis propias palabras. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa, no? Cuando estoy googleando qué significa ser millennial. Soy millennial, nací dice aquí, que entre el 81 y el 96. Esta generación nos cuesta, porque hay muchas cosas en el mundo que uno no logra procesar. Eh, ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, va a pasar en los 14 que ya está instalado este programa de la gestación, del proyecto de sentido, del nacimiento, entonces podemos trabajarlo por ese lado. Ya está instalado el programa de la primera infancia respecto a la mamá, respecto a condiciones de salud, respecto al cuidado, ¿cómo se dice esto? A las seguridades básicas, o sea, si tú tienes un hijo que entre los 0 y los 7 años sufrió muchos cambios de casa, tú no pudiste estar presente, tuvo problemas de salud, hubo violencia en la familia, se separaron los papás, estuvieron en guerra, eso va a generar en su inconsciente un sentimiento de inestabilidad. Y no importa si ese crío después tiene 20 años, esa seguridad básica que nos da el elemento tierra, que se constituye en nuestra formación energética entre los 0 y los 7 años, está faltando. Entonces, todo lo que tú construyes cuando no hay tierra en la base es como súper así. Muchas mamás dicen, mi hijo está súper emocional, súper inestable, pero no piensan en el tipo de vida que les dieron en la gestación, en el nacimiento y en los primeros 7 años de vida. Yo no digo esto para asignar culpa a nadie, ya, porque también de repente uno dice, ay, es que podría haberlo hecho mejor. No, amiga, uno lo hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía en ese momento. Y sí, probablemente uno lo cagó. Uno la cagó porque uno venía con sus heridas, con sus trancas, con sus miedos. No siento tampoco que una mujer tenga que como autoflagelarse porque sufrió violencia, porque en ese caso sería la víctima. Muchas personas también pierden mucha energía en relaciones de pareja. Yo creo que cuando uno se separa y tiene hijos chicos, hay que darle un chance a las relaciones de pareja por un ratito, porque siento que el foco tiene que estar en los pequeños, pero este es un tema mío, personal. Hay personas que arman sus relaciones y les va bastante bien, y después tienen más hijos y también les va bastante bien, así que no creo que haya una regla. Yo les hablo de lo que para mí es prioritario, porque cuando tus hijos son pequeños y tú no estás bien, ese malestar, esa inestabilidad, esa falta de autoestima, eso que estás viviendo en tus relaciones, en tu familia, en tu trabajo, va a impactar en ellos directamente. Así que si tienen hijos que además han estado muy enfermos en esa edad, piensen de qué forma este niño en su cuerpo está representando tus conflictos como madre, porque los niños de entre los 0 y los 7 años no se enferman de enfermedades propias. Así que también cuando trabajamos con niños adolescentes preguntamos, cuéntame cómo fue la gestación, cuéntame cómo fueron los primeros años de vida. No, que era súper enfermizo, tenía caleta de problemas respiratorios, tenía muchas alergias. Eso es, mi mamá odia a mi papá, mis papás viven discutiendo dentro de la casa, no se puede respirar, este ambiente es muy tóxico. Yo sé que para una mamá es súper difícil escuchar eso,
porque se siente como un sentimiento de, hoy no lo pude proteger, pero es que no podías, pues no estaba en tus manos, pero ahora sí puedes hacerlo. Entonces, todas estas enfermedades que damos por hecho, ¿no? Que es que el niño es asmático y uno le pregunta a la mamá, oye, ¿qué pasó en tu gestación? ¿Viviste algún evento traumático? Ah, sí, y ahí encontramos el origen. Por eso en todas estas dinámicas trabajamos mucho con lo que es biodecodificación biológica, con análisis corporal. Trabajamos con todas las herramientas que tengo. Yo en general tengo todas mis herramientas, le pongo un título a la terapia, pero en general yo trabajo con todas las herramientas que tengo dentro de ese ámbito. Entonces, es importante saber también qué pasó entre los 0 y los 7 años, historial de salud, eventos traumáticos, separaciones, si el niño dejó de hablar, si el niño se hacía pipí. Esas cosas uno las va preguntando porque nos va a dar una idea de cómo está su seguridad básica en la vida. Y yo siempre pido la máxima honestidad, porque aquí es sin juicio. O sea, si una mujer sufrió violencia cuando el pololo que tenía, cuando el hijo tenía 5 años, hay que contarlo, señoras, porque esto primero queda dentro de la sesión, no se grita a los cuatro vientos, nadie te va a juzgar, pero hay que contarlo, porque hay que entender que la visión que un niño tiene de que su mamá sea maltratada, uno dice, no, es que él nunca vio nada, nunca escuchó nada, ¿no? Pero usted hasta los 7 años comparten el campo energético con la mamá. Ellos no necesitan ver o saber nada, ellos entienden. Por eso, por ejemplo, es súper común, les voy a poner un ejemplo medio burdo, pero para que se hagan cargo. He visto muchos niños que te cuentan la alergia que tenía a los frutos secos, a la alergia que tenía al huevo, puros alimentos muy yang. ¿Quién tiene energía yang en la familia? El padre. ¿Y quién está en bronca con el padre? La mamá. Como el campo energético de la mamá está conectado con el campo del hijo, el hijo va a sentir ese rechazo y lo va a somatizar como alergia y va a enroncharse entero cada vez que coma eso. ¿Por qué? Porque la mamá no soporta al papá, porque se separaron y ya no se pueden ver, porque tiene una relación pésima, porque se siente oprimida, violentada. Entonces, eso se manifiesta. Muchas veces uno se, no, si ellos jamás vieron nada de eso. Mentira, ellos lo sienten todo porque están envueltos en nuestro campo emocional, porque un niño entre los 0 y los 7 años todavía no consolida sus campos energéticos, entonces está a través de la madre viviendo la vida. Y uno puede estar deprimida, y esa depresión que te bancaste a los 2 años, a los 4 años, a los 6 años, a tu hijo lo va a impactar porque es como una segunda piel. A mí, yo esto lo digo y lo digo como con harto respeto. Por ejemplo, yo tuve una depresión postparto horrible. Y hay partes de mí que se sienten súper culpables de repente de decir, pucha, que lata que los primeros años de vida, incluida la gestación de mi hija, hayan sido con tanta pena, con tanta angustia, porque como que yo antes del embarazo era una persona súper racional, entonces como que el embarazo y la hormona me abrieron todos los canales emocionales que yo había reprimido toda mi vida, y aparecieron unos dolores ancestrales, personales, más todos los cambios, los miedos. Entonces, claro, tú dices, pucha, ¿cómo las crías a los 18 años no le van a tener miedo a la vida o al mundo o a estudiar si tienen estas como aguas turbulentas en su origen? Entonces, por eso, vuelvo a insistir, la sanación de memorias gestacionales es muy útil, no solo por lo que abarca, ¿cierto? Proyecto de sentido, propósito del alma, gestación y nacimiento, que es muy importante. ¿Qué otra cosa podríamos trabajar? Podríamos trabajar el primer septenio en una sanación energética, ¿cierto? Podríamos trabajar estas memorias. ¿Cómo se trabaja? Porque yo sé que cuando digo esto la gente parece que yo estuviera hablando así como en el aire. No, esto se trabaja desde el cuerpo, desde el inconsciente. Trabajamos riñones, trabajamos primer chakra, trabajamos los 4 pétalos del primer chakra, trabajamos tallo cerebral, trabajamos algunas vértebras específicas, trabajamos conflictos que están en tu inconsciente, que quedaron ahí en la vejiga, en el riñón, en la rodilla, en el pie. Esas huellas el cuerpo te las muestra. Yo a veces no tengo información y el cuerpo te va mostrando. Si el niño tenía tal problema, es que nació con displasia de cadera, ¿cómo ese niño que nació con displasia de cadera, que estuvo con yeso, que estuvo con correas, va a tener o va a sentir que tiene la libertad de elegir su propio camino el día de mañana? Te fijas que no se puede. Entonces, hay mucha, en el fondo es como, hay mucha información que de repente hay que hacer operativa, ¿ya? Porque hay que anclar, hay que ir a lo concreto. Mm, En este caso, nuestro territorio de conciencia es el cuerpo, ¿ok? Si tienes información, mucho mejor, porque más específico va a ser el abordaje. Si tú me dices, mi hijo cuando era chico, no sé, tenía un problema de cálculo renal, que pasa mucho en el riñón izquierdo, nosotros vamos a saber automáticamente cuál es el aspecto de
qué tenemos que trabajar, por qué lado venía el conflicto, cuál es esa herencia ancestral, porque a nivel renal se manifiestan muchos problemas de ancestralidad. Entonces, vamos a tener muchas herramientas. Podemos trabajar en un adolescente, primer y segundo chakra, que son el territorio de lo femenino. ¿Por qué siempre rayo la papa con lo femenino? Porque ahí está la base de nuestra configuración energética, de nuestra visión de mundo, de nuestra certeza, de nuestra seguridad, de nuestro desarrollo, como no solo energético, sino esto repercute en la salud, en la autoestima, en el merecimiento, en la belleza, en la creatividad. Entonces, imagínate que un niño entre los 0 y los 7 años tiene una infancia súper inestable y va a llegar a la preadolescencia, 8, 9, 10 años, con este, y puede ser así de concreto. Hay niños, por ejemplo, que nacieron para el terremoto. O sea, está removido, porque hay miedo en el origen, hay miedo. Y ese miedo hay que retirarlo. Cuando trabajamos desde el paradigma de la medicina cuántica, vamos a liberar un montón de cosas. O sea, vamos a liberar, ¿cómo decirlo? Memorias fractales de memorias que están ancladas en nuestro cuerpo, que están ancladas en nuestro cuerpo energético, que están ancladas en nuestros órganos, que están ancladas en nuestra rodilla, en nuestra articulación, en nuestro tendón. Por eso es tan importante conocer el historial de salud de una persona, ¿ya? Porque nos va a permitir decir, esta forma tomó el conflicto, fíjate, mira, ahí está. Y a veces a uno se le olvida, porque yo como mamá hago memoria y digo, no, sí, pues tuvo una, mire, le dio neumonía. Yo me acuerdo una vez que a mi hija le dio neumonía, casi me morí porque la llevé por otra cosa, el doctor me dice, mira, le damos una radiografía. ¡Ah, neumonía! Yo, bueno, me sentí la peor de las mamás, por diversas razones, pero así van pasando cosas. Podemos trabajar primer y segundo chakra, o sea, de los 0 a los 7 y de los 8 a los 14. ¿Qué pasa entre los 8 y los 14? Entre los 8 y los 14 pasa aquí, empieza a desarrollarse el segundo territorio de conciencia. El segundo chakra, el agua, las gónadas, el desarrollo hormonal, el autorreconocimiento emocional. Y ahí la figura de los padres es muy importante porque los padres son nuestros primeros espejos. O sea, si mi mamá me dice que soy bonita o si mi mamá me dice que soy fea y pelúa, mi autoestima va. Si mi mamá me dice que por qué no soy más femenina, o si a un niño su papá no le dice que es muy afeminado, esas cosas impactan en ti. Aunque tú tengas una personalidad muy fuerte, ¿me entendí? Siempre vamos a querer un refuerzo positivo. E inconscientemente, cuando los papás nos rayan mucho con que las cosas hay que hacerlas de esta tal manera, uno se empieza a adaptar, o uno vive el rechazo, o uno busca en los pares la aprobación. O sea, hay mucho trabajo que hacer ahí. Y ese trabajo tiene que ver también con la identidad sexual, con la identidad de género y con ciertos eventos, porque yo, aunque no lo mencione, pero lo menciono igual, siempre va a haber un componente ancestral en cada cosa que yo haga, ¿ya? Porque ese es el grueso de mi trabajo, está enfocada en el trabajo con la ancestralidad. En la preadolescencia surgen muchos conflictos ligados con memorias de dolor, memorias de abuso, de incesto, de violencia, incluso embarazos adolescentes que están presentes como una repetición en muchas generaciones. Entonces hay como una tendencia a vivir ciertos eventos como aniversarios y nosotros no queremos repetir historias tan terribles en nuestros hijos. Eso es muy importante porque si en tu familia todas las niñas han sido abusadas a los 12 años, ¿por qué tú vas a querer repetir eso con tu hijo? Y si ya lo repetiste, porque hay cosas que son muy dolorosas y de las que no hemos sido conscientes, siempre se puede sanar ese patrón, esa memoria, porque ¿dónde va a quedar? Va a quedar en el útero, va a quedar en la próstata, va a quedar en la gónada, ¿cierto? ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del segundo chakra. Eso se trabaja desde ahí. Esto no es algo abstracto, esto no es algo que lo conversamos, ¡ay, qué triste lo que te pasó! No, vamos a liberar esa memoria, vamos a devolver eso a donde fue, vamos a implantar otra memoria. Es como que imagínate que tú le haces un hackeo al sistema energético de una persona. Así funciona esto. Entonces, sacas esta programación dolorosa que nos tiene deprimidos, que nos tiene con trastornos alimenticios, que nos tiene con relaciones tóxicas y pones una programación armónica que tenga que ver ahí con tu alma, ¿no? No con tu herida, no con tu ego. Entonces, es muy importante en adolescentes revisar esto. Gestación, los primeros 7 años de vida para ver cómo está su anclaje a la tierra, la seguridad, si se sintió protegido, si se sintió amado, si se sintió que sus necesidades fueron atendidas, si sintió que formaba parte de un clan, de una familia, o se sintió excluido, si sintió esa toma de tierra. E insisto, como mamá, uno puede decir, a mi hijo nunca le faltó nada, pero tal vez sí sentía miedo, tal vez sí sentía inestabilidad. Entonces, a veces ahí hay que analizar un poquito más a fondo, cuando la mamá le cuesta ver y decir, no, pero es que nunca le faltó nada, pero siempre se hacía pipí. ¿Qué te está diciendo eso?
que había miedo, que había una rabia con la mamá, una rabia con el papá, o sea, el cuerpo siempre habla, siempre nos va a mostrar todo, absolutamente todo. Entonces, esto no es un juicio, es solo ir como completando la información entre lo que nos dice el consultante, el paciente, que puede ser la mamá, que puede ser el chico o chica en este caso, y otro aspecto es ver el tema de la preadolescencia, todo lo que está relacionado con los cambios físicos, hormonales, el mensaje que recibiste, ¿no? Respecto de ser niña, de ser niño. A las mujeres nos llega mucho, sobre todo cuando empezamos a menstruar, ese mensaje de, ¿cómo decirlo? Ese mensaje de, como de que hay que cuidarse, ¿no? Como que fuera responsabilidad nuestra hacer que los hombres no se comporten como animales. Pero está tan instalado ese miedo en nuestras ancestras y en generación tras generación que uno un poco entiende que ese mensaje tiene que ver con la protección, pero lo que hace es perpetuar el miedo. ¿Se entiende? Y a los hombres también está muy instalado esto de ser súper macho, de si ya tiene polola o no tiene polola, si se agarró a esta. Hay una presión social también. Entonces, hay mucho dolor en estos arquetipos o en estos como estereotipos de género, porque ¿qué pasa si yo soy niño, pero no quiero ser un sinvergüenza? Ay, es palabra de señora esa. O si soy niña, pero no me siento ni tan sensible, o sea, si soy más activa, soy menos femenina, o sea, como que empieza como a doler un poco ese estereotipo. Entonces, hay que revisar un poco cómo recibieron esos primeros espejos. Y eso se trabaja a nivel de gónadas. Entonces, esto no es como una conversación, vuelvo a insistir. Hay una pequeña entrevista inicial donde recogimos algunos antecedentes, pero luego se trabaja a nivel concreto. Y el segundo chakra se trabaja desde el útero, desde la próstata, equivalente en los niños, desde las gónadas, ciertos testículos, ovarios en las niñas. Vamos a trabajar las vértebras del sacro, se trabaja el sistema hormonal, se trabaja la epífisis, se revisa un poco quizás el quinto chakra. Hay hartas cosas que hacer ahí dependiendo del caso, ¿no? Sobre todo si la persona viene con un diagnóstico médico, porque ahí tenemos un antecedente más, si está con problemas de mioma, si está con la regla es muy dolorosa, si tuvo un problema de acné, esas cosas nos van dando indicios de cómo esa persona está construyendo su identidad y cómo está integrando su energía femenina, en principio, ¿cierto? La tierra y el agua, y cómo finalmente va a integrar el masculino, que es la tercera patita, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo planteo así? Porque es súper difícil que a mí como adolescente me llegue una mamá o una adolescente, una mamá de adolescente o una adolescente que tenga estos temas resueltos. O sea, que me diga, no, mira, yo solo quiero trabajar esto, porque este es mi problema. Cuando tú miras este problema, no sé, que estoy con problemas, que no me sé relacionar, que no me va bien con las chiquillas, que no me siento bonita, que me da miedo terminar el colegio, yo tengo que ir a revisar todo eso. Cuéntame, por favor, cómo fue la gestación de este chico y los primeros años de vida. ¿Tuvo algún problema? Oye, ¿cómo le fue en tal cosa? Oye, ¿tú te acuerdas cómo fue la preadolescencia? A veces los papás saben y a veces los papás no saben. Y eso uno lo va chequeando ahí en la misma evaluación energética. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a tener que hacer el recorrido por las memorias gestacionales, por el proyecto sentido, por el propósito del alma, por los primeros 7 años de vida, por los 8 y los 14, ¿cierto? Y vamos a llegar a los 15, que es el periodo que establecimos como para los pacientes que entran dentro de esta categoría, adolescentes. Y siempre adolecer es equivocarse, ¿no? Estoy probando, acierto y error, me estoy conociendo a mí misma, estoy definiendo lo que me gusta. Pero ¿qué pasa si yo crecí en un ambiente muy condicionado? Yo voy a saber lo que me gusta, me voy a sentir con derecho, porque cuando yo quería hacer lo que me gusta me retaban, me silenciaban, me hacían aparte, me retiraban el afecto. Si yo llego con ese nivel de miedo a la adolescencia, yo no voy a tener la libertad. Cuando mi pareja me quiera manipular, porque hay muchos chiquillos que empiezan a pololear súper jóvenes, ¿cierto? Cuando mi pareja me quiera como manipular, yo voy a ceder porque vengo con ese condicionamiento de la base. Por eso tenemos que trabajar esto, por eso tenemos que trabajar esto de manera integral, para romper estos patrones donde está el origen. ¿Se fijan? Ahora, esto uno no lo hace de mala persona, ¿qué? Pues uno, vuelvo a insistir, no es con culpa, no es como, ay, yo traumé a mi hijo porque cuando chico le dije que si no se comía toda la comida iba a venir el viejo el saco. No, yo no creo que esas cosas traumen a los niños, pero sí los trauman otras cosas. Sí hay una sensación de inestabilidad, de abandono, de desprotección, de transgresión, y eso está en el cuerpo. Porque sobre todo, esto lo quiero señalar específicamente, lo que vivieron entre los 0 y los 2 años, porque a esa edad no hay lenguaje. Por último, cuando ya empiezas a desarrollar el lenguaje media entre la experiencia y el cuerpo.
como que te permite nombrar, racionalizar. Pero antes de los 2 años todo es corporal. Es una esponja así que absorbe todo, entonces esas memorias quedan plasmadas, pero así a fuego en nuestro inconsciente. Eso es muy importante. Entonces, en el cuerpo hay muchas somatotopías, que es una somatotopía, es una representación del cuerpo. Es como cuando tú dices el pie representa el cuerpo, la oreja representa el cuerpo, la mano representa el cuerpo. Una somatotopía es una zona refleja donde tú puedes trabajar, por ejemplo, a padre y madre. Hay muchos puntos donde tú puedes trabajar el pétalo derecho, el pétalo izquierdo del primer chakra, puedes trabajar la fontanela anterior y la fontanela posterior, puedes trabajar padre y madre a nivel de gónadas, puedes trabajar padre y madre en distintos niveles y vamos limpiando y vamos resignificando. No importa si el padre no estuvo presente, no importa lo que haya pasado, tenemos que lograr que en el inconsciente de ese niño haya un arquetipo sano y haya armonía entre lo que asocio a papá y mamá, porque si papá y mamá están en guerra, mi cuerpo va a estar en guerra. Papá está en un lado, mamá está en el otro, y hay un conflicto. Muchos chicos adolescentes, y aquí quiero hacer una pausa, representan problemas de columna. Y eso es un conflicto entre masculino y femenino. Me voy para allá, me voy para acá, me voy para adelante, ¿qué tomo, qué rechazo? Tiene que ver con lo que venimos cargando. ¿Ya? Otros problemas que son muy abundantes son problemas a nivel menstrual en el caso de las niñas, problemas hormonales que también hablan de cómo integro el femenino, el masculino. Vamos a encontrar harto problema a nivel de piel, de autopercepción también, mi cara se llena de grano, no me gusta cómo me veo, me rechazo. Hay harto tema de autoestima ahí, pero eso se trabaja, acuérdate que la autoestima se trabaja entre los 8 y los 14. ¿Qué pasó en esa edad? ¿Qué le transmitió la madre al hijo o a la hija? Yo sé que es fuerte decir que todo el peso recae en la mamá, pero es que es nuestro superpoder y por eso estamos súper llamadas a sanar para poder gestar y para poder criar y para poder apañar a nuestras crías con la mayor calidad posible. Y no hay un tiempo delimitado. O sea, si tu hijo tiene 15, genial. Si tu hijo tiene 20, genial. Si tu hijo tiene 7, genial. Mientras antes empecemos a trabajar, si tu hijo, yo a veces trabajo memorias gestacionales con guaguitas recién nacidas. Y es maravilloso porque les quitaste el trauma y van a crecer maravillosamente y vaya a sanar esa mujer que está después del posparto, vaya a hacer un montón de cosas. Entonces, esto es un trabajo que tiene una lógica que a veces lo pintamos como si fueran solo palabras y solo símbolos, pero estamos trabajando. O sea, saquémonos la idea de que el cuerpo es solo físico. El cuerpo es la integración de muchos planos, memoria, mandatos, herencia, y en la medida que movilizamos energía, movilizamos conciencia, movilizamos información, podemos reprogramar todos estos campos hacia una dinámica distinta. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir ordenando un poquito qué le pasa al adolescente. Porque ya desde los 15 empezamos a desarrollar el campo mental. Y aquí va a entrar, esto es súper importante, entra a jugar la línea de nuestros bisabuelos. Si tus bisabuelos fueron, por ejemplo, inmigrantes, vivieron guerra, hubo crímenes, hubo violencia, si tus bisabuelos fueron, qué sé yo, exiliados, si fueron... Eso está ahí, en el campo mental. Como tu hijo tiene, no sé, 5 años, no lo impacta, porque está en el desarrollo de la tierra, está en el desarrollo del agua, está en el desarrollo del campo físico, del etérico, del emocional, pero adivina cuál campo se empieza a desarrollar a los 15 años, el mental. Fíjate que el surgimiento de muchas enfermedades y diagnósticos psiquiátricos. Yo no me trago todos los diagnósticos psiquiátricos, entiendo la importancia de llevarte al médico, analizarte. No soy tan fan de la medicación, pero sé que a veces es necesario, pero créanme que desde el enfoque transgeneracional muchos temas y muchos diagnósticos mentales, incluida la depresión en chicos de esta edad, entre los 15 y los 21, tienen que ver con el parasitaje de ciertos ancestros en el campo mental que están ahí haciendo ruido, que están como repitiendo, que lo están como condicionando, que tienen mandatos, que literalmente esta persona es como que escucha voces y es como, haz esto, pero no es tu mente, es la mente de un ancestro que mató, es la mente de un ancestro que robó, es la mente de un ancestro violento, y como padres eso lo podemos trabajar, y yo creo que en ese caso lo que podemos trabajar con más fuerza es una constelación familiar. Ya, si estás con el riesgo de un diagnóstico psiquiátrico, trabaje por una constelación familiar. Tú no sabes quién mató, quién se suicidó, quién fue violento, quién fue un abusador, quién fue un perpetrador, quién sufrió tortura, quién sufrió violencia. Eso va a aparecer en el campo mental, y como los bisabuelos uno no los cacha tanto, porque además son 8, o sea, tú puedes conocer a uno o dos y más o menos saber, pero a veces hay historias bien complejas, ¿ya? Y eso te lo sugiero trabajar en una constelación familiar, para que veas que hay distintas herramientas. Ahora, en el desarrollo del campo mental van a aparecer cosas. Pues. ¿Qué pasa si tú tenías ahí un ancestro súper anarquista?
pero no lo conociste, y tú dices, no, mi familia todos somos de derecha, pero tienes un bisabuelo allá en España súper perdido que era anarquista, y te va a salir el crío anarquista porque sería ya en este caso un bisnieto, ¿te fijas? Entonces hay una herida ahí, hay una herida que es como, no una herida, no lo quiero plantear en esta ocasión como una herida, porque cuando hablamos de patologías mentales, claro, hay una herida ahí, como un secreto, un conflicto, pero en el caso de los intereses, de los gustos, yo lo encuentro bonito, porque es como reciclar, ¿no? Quizás yo tenía una abuela que le gustaba, me acuerdo de una amiga que es artista y que siempre ha hecho como, su trabajo estaba enfocado en el rescate de ciertas técnicas, tradiciones. Una vez le tocó ir al funeral de una abuela. Y en el funeral de esta abuela habían otros parientes que hablaban a su vez de la bisabuela y le decían, no, sí, ella recorría el campo buscando artistas, aprendiendo técnicas de tejido, de bordado, de pintura, y era exactamente lo que hacía mi amiga. Y ella piensa, bueno, esto es lo que a mí me nace, ¿no? Pero no, es como honrar a tus ancestros, porque ese patrón y esa memoria que es armónica, que es exitosa, la estás repitiendo a tus intereses políticos, a tu ideología, a tu búsqueda, a tu educación, a tu gusto por tal idioma, a tu gusto por tal forma de vestirte. Uno jura que el desarrollo individual, ¿no? Que es lo que me gusta. Pero no. Por ejemplo, a mí me pasó hace muchos años que estaba en una constelación, y son en verdad muchos años, yo creo que son fácilmente unos 5 años, estaba trabajando en una constelación con mi mamá, no estaba mi mamá presente, pero la pusimos a través de un representante donde yo sentía que mi mamá, la forma de querer de mi mamá era como la de una niña. Entonces yo quería poder como sanar eso porque a mí me dolía un poco esto de te doy, te quito, como que estar pisando sobre huevo, porque se supone que la mamá tiene que ser como una figura plena y todo. Y claro, mi mamá tiene una cantidad de dolores de infancia terrible, de abandono, de maltrato, entonces tuvimos que ordenar ahí, poner a la mamá a aclarar ciertos secretos, y entre todo ese ordenamiento aparece mi bisabuela materna. Y mi bisabuela me mira, yo en la constelación estaba observando, estaba constelando, estaba de consteladora y de paciente, cosas que uno hace, y me mira como la chica que la estaba representando, todavía me acuerdo, dice así como, esa es mi nieta. Así como que ella se identificaba mucho conmigo o yo con ella, porque sentía que teníamos carácter parecido, teníamos gustos parecidos, teníamos una forma de ver la vida parecida. Y entonces ella no veía a su hija, que la encontraba débil y sensible, no veía a mi mamá, que la encontraba simple y básica, me veía a mí. O sea, una tercera, cuarta generación. ¿Te fijas? Entonces uno dice, ah, oh, somos iguales, pero no nos conocimos, no llegamos a conocernos, hubo mucho dolor entre medio, pero cuando logras honrar a un ancestro se hace el puente. Entonces, para que ella pueda ocupar ese lugar como mi bisabuela y tener este gesto bonito, ella tiene que abrazar a su hija y esta hija tiene que abrazar a mi madre y esta madre al sanar me puede abrazar a mí. Y ahí mi bisabuela y yo podemos entrar como en conversaciones, porque tú no te puedes saltar, odio a mi hija, odio a mis nietos, pero a esta cabra me cae bien. No, pues eso no se hace. Y muchas abuelas tratan de hacerlo. Entonces, te fijas que a veces uno encuentra esas circunstancias así como, y puede ser en un sentido negativo, alguien que está lleno de obsesiones, de celos, de frustración, de rabia, de odio, cuando en el campo mental está parasitado por todas estas como heridas del sistema familiar. Y otras veces puede ser algo súper positivo, como me encanta el francés, me encantaría ir a Egipto, conocer las... No sé por qué cacho este tema, porque está en tu herencia ancestral. Es como un archivo que se abre. ¿Te fijas? Pero no a todos nos toca el mismo archivo. Podemos ser 10 hermanos y hay 8 bisabuelos, nos va a tocar de todos lados. Y otra cosa que pasa en el campo mental es que empieza a aparecer nuestra ética. Y ahí esto es territorio de la energía masculina. Yo siempre rayo con el femenino, pero esto es territorio de la energía masculina. ¿Por qué? Porque el masculino es mental. Ahora, las mujeres, madres, también tenemos una energía masculina. Lo que pasa es que no es nuestra energía principal. Un niño de 14, 15, 16, 18, 20, 21 años es súper importante la figura paterna. Y cuando hablo de figura paterna no me refiero a que el papá esté ahí, me refiero a sanar la figura paterna, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras antes un niño comprenda, esto es lo que hay. No podemos mentirle a esa edad a un hijo, no podemos tapar el sol con un dedo. Cuando el papá es irresponsable, cuando el papá es violento, cuando el papá es un cabrón chico, no se los podemos ocultar. Tampoco le vamos a hablar mal al hijo del padre, pero ellos empiezan a ver y empiezan a hacerse su propia idea y les duele. Porque entonces si mi papá no me ve, si mi papá no me ayuda, significa que yo no soy valioso. Por eso
la formación de la autoestima no está en manos de los padres, está en manos de las madres. Entonces, para las mujeres que están criando solas o que tienen un no muy buen compañero, créanme siempre que lo que forja la autoestima de un hijo, tan importante a esta edad, porque van a empezar a tener vínculos sexoafectivos, porque van a empezar a relacionarse con la autoestima, con la comida, con un montón de cosas que los podrían llevar por mal camino, quienes establecen la autoestima de un hijo a través de sus cuidados, cariño y dedicación somos las mamás. No te traumes, no, es que yo creo que mi hijo va a crecer traumado porque no tuvo papá. No. Ahora, sí impacta que un papá no esté presente. ¿Por qué? Porque si el papá no hace su parte, la mamá tiene que hacer más trabajo y está menos disponible para el hijo. Eso sí es un maltrato y eso es una crueldad de los hombres hacia sus propios hijos. Todo hombre que violenta a un hijo, violenta a la mamá, es lo mismo. Eso es heavy, porque muchas personas te dicen, no, es que mi mamá no estuvo conmigo. Sí, pero es que tu mamá tiene que trabajar porque tu papá no se puso con ni uno, ¿me entendí? Y le reclamamos a la mamá una herida que nace del papá. Entonces hay que ordenar eso para que podamos poner cada cosa en su lugar. ¿Qué otra cosa nos importa? Nos importa mucho. La integración del masculino no se limita al papá, se limita a todos los ancestros, por el lado paterno, por el lado materno. Y aquí nos vamos a encontrar con un detallito. ¿Tuviste la brillante idea de ponerle a tu hijo el mismo nombre que su papá? Ya no las quiero molestar porque yo me llamo igual que mi papá y me llamo igual que mis abuelos. Así que es solo una bromita. Pero si pueden evitarlo, evítenlo. Porque es impresionante, 40 generaciones de Juan. Ni siquiera un nombre tan bonito. Bueno, Juan me gusta, pero me refiero a que es como inconsciente, ¿no? El primogénito, el hombre. No se va a llamar igual que la mamá, que mi abuela. Niñas que se llaman igual que la abuela. Abuelas que sufrieron violencia, violaciones, abusos, que las obligaron a los 14 años, que trabajaron como bestia y parieron 15 hijos y sufrieron 20 abortos. ¿En verdad querís eso? Hay otras formas de honrar a la abuela. ¿Sabes cuál es una buena forma de honrar a tu abuela? Que tu hija vaya al colegio, que aprenda a leer y escribir, que se titule, que tenga una buena autoestima, que nadie la obligue a casarse, que no tenga que trabajar en algo que no le gusta ni aguantar un marido borracho. Esa es una buena forma de honrar a tu abuela o a tu abuelo. No poniéndole el mismo nombre, pues, mijita. Entonces, yo sé que esto es inconsciente, que uno lo hace con todo el amor del mundo, pero tiene un costo, porque establece un doble y establece lazos y alianzas simbólicas inconscientes, en el inconsciente del hijo y de este ancestro. Yo tengo una amiga, bueno, ya no somos tan amigas, pero tenía una amiga que le puso a su hija el nombre de una amiga nuestra del colegio que se suicidó. Ya, yo amaba a mi amiga, pero ella tenía una depresión de mierda. No era capaz de tomar la vida y a los 21 años, 23 años teníamos, se mató, se colgó en el living de su casa, llegó su familia y la encontró colgada. Sorry, yo te puedo amar, te puedo honrar, me tomo con mucha gravedad el tema de la depresión, en este caso una depresión endógena, y el hecho de que una persona no pueda sostener la vida, ¿no? Pero ponerle a tu hija el nombre de tu amiga muerta, que no murió por causas naturales, cariño, murió porque la depresión la reventó, no es buena idea. Y uno lo hace como desde el inconsciente, buscando reparar esa herida. Así funciona esto, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Es anexarle a ese hijo, a ese nieto, a ese hermano, ese destino del que no, del que ya no está. Y no todo es bueno en la historia, hay cosas dolorosas. Entonces, cada ser tiene derecho a su propio nombre. Y en este caso hay que limpiar el nombre. Ya, si tuviste la brillante idea, hay que limpiar el nombre de toda carga, de todo mandato, para que pueda ser como una versión renovada, que toma la mamá, que toma el papá, porque son apellidos distintos. ¿Qué otra cosa nos importa? Algo que no mencioné, pero que también lo voy a mencionar de paso con las memorias gestacionales, es ¿qué pasa si tu hijo, y quiero ser hincha pelotas con esto, porque siento que siempre le bajan el pelo las mujeres, incluida yo? ¿Qué pasa si nuestro hijo se gestó en un vientre con un hermano no nacido? No, pero es que yo hice una ceremonia. Cariño, ceremonia no ceremonia, el alma de un hijo no nacido va a permanecer en tu útero mientras no te hagas una sanación de útero. No hay otra forma. Los rituales así de palabras no hacen que la energía y la conciencia de este ser se vaya mágicamente. Ojo, no es algo así como que lo pensé y lo hice, no funciona así. Porque ese ser que pierde su forma física, ya sea por una pérdida natural o por un aborto, incluso si el hijo llega a nacer, va a volver al útero materno porque es el último lugar que consideró su hogar y él ya no tiene cuerpo físico para anclarse a este plano. Entonces, cuando tú te vuelves a embarazar después de una gestación o una pérdida, lo quiero decir sin sonar pesado, tú no puedes esperar que eso no tenga una consecuencia. Porque ese niño estuvo 9 meses, 8 meses, 7 meses, lo que haya durado la gestación,
con una pulsión de muerte. Y su lealtad va a ser hacia el hermano muerto, lo que significa que al llegar a la adolescencia va a tener tendencias autodestructivas, pensamientos suicidas, angustia, miedo a tomar la vida, va a sentir que tiene que destruirse, va a tener tendencia a los accidentes, no va a poder tomar su propósito porque no puedo vivir porque mi hermano no pudo vivir. Entonces, no miren a huevo este detalle. Y nuevamente, no es con culpa, ¿ya? Se pueden sanar las memorias gestacionales, se puede restituir el alma de un hijo no nacido. Yo he visto mujeres de 80 años y el alma está ahí y no ha pasado, y tuvieron el aborto hace 70 años, pero el alma de su hijo está ahí y ha ocupado un espacio en su útero y ha mermado su creatividad y su placer durante años porque es un gasto energético. Ya no es algo físico, no es que tú te haces una eco y va a aparecer ahí el hijo no nacido. Es un gasto energético. Y ese gasto energético implica que tu segundo chakra está funcionando, está nutriendo de vida eso, y eso ya no está en este plano, y tú no tienes vida para tus propios asuntos. Imagínate lo que es para un ser, y ¿por qué les digo esto? Yo tengo 2 hijas. Tengo una hija nacida y una hija no nacida, con el detalle que mis hijas son gemelas. Entonces, una nació pasada las 41 semanas, y la otra se fue por ahí por los 5 meses de gestación. Fue una pérdida natural, que a mí me generó como una disonancia cognitiva porque el médico me decía que yo estaba inventando, que nunca tuve una pérdida, que lo que yo vi no era cierto, me mostraba el monitor con la huevo y yo así como que, pero si yo, me generó mucho conflicto y tuve que estar muchos años trabajando en esto. Yo lo primero que hice cuando mi hija entró en la preadolescencia, por ahí por los 11, 12 años, fue trabajar esto. Decirle, mi amor, antes de ti, no sé, esto es lo que diría, antes de ti tuve un hijo, lo perdí, antes de ti estaba embarazada, pero tu hermano no pudo. Es súper importante darle a los hijos no nacidos el lugar que les corresponde y ojalá un nombre. No tienes que contar detalles, no es, mira, lo aborté de tal manera. No, eso no importa, es honrarlos y darles la dignidad y la existencia que les corresponde. Si tú sientas en tu corazón que era niño o niña, también lo puedes intencionar. Pero en mi caso yo lo que tuve que decir es, hija, ¿sabes qué? Me pasa que tengo que contarte esto. Me apareció en lectura, me apareció en una constelación familiar, o sea, yo no tenía ya dónde esconderme, lo había bloqueado durante muchos años. ¿Por qué lo hice? Porque mi hija se acercaba a la adolescencia y ella compartió, cuando su hermana se va a los 5 meses, el alma de su hermana volvió al útero. Y mi hija no quería nacer porque estaba ahí con su hermana aferradita. Y hubo que sacarla con un parto inducido. Y eso implica un trauma, pues. Fue un trauma, hubo sufrimiento fetal, nació súper mal, el APGAR fue súper bajito, hubo casi que revivirla, yo estaba cagada de miedo, sumémosle una depresión postparto, o sea, hay que poner a la hermana en el lugar. ¿Por qué? Antes de eso, mi hija vivía conmigo como si fuéramos hermanas, se vestía igual a mí, quería tener los mismos zapatos, la misma ropa, la misma pieza, los mismos colores, y ella lo hacía inconscientemente para rellenar ese vacío. Lo que pasa es que yo soy su mamá, entonces en jerarquía yo tengo que estar siempre arriba para poder nutrirla y no puedo estar a la par con ella. Al haberle reconocido esta herida, ella no me, yo creo que uno lo habla con los hijos y los hijos lo toman con tanto amor. Porque al haberlo reconocido, yo le dije, hija, tú, y me dijo, yo sé, yo lo siento, yo sé, no lo cuestionó. Y se ordenó. Y le diste un nombre, en mi caso mi hija nacida se llama Florencia, mi hija no nacida se llama Victoria, y son hermanas y las simbolizamos y las representamos, y es un tema que es tan bonito porque la liberó de vivir una adolescencia triste, depresiva, autodestructiva por honrar a esta pulsión de muerte que hubo en el vientre. A veces no hay un aborto, a veces no hay una, pero a veces hay varios. Yo a veces me encuentro con mujeres que han tenido 5, 6, 7, mujeres que intentaron gestar y no podían y era una pérdida tras otra. Eso hay que ir revisándolo, porque los eventos que cuentan acá son casi siempre sobre los 3 meses, pero igual es importante. ¿Por qué? Porque hay que darle a cada uno el lugar que corresponde. Si antes de que naciera tu hijo mayor, ¿cierto? El mayor vivo, tuviste una pérdida, tu hijo mayor no es el mayor y le estás dando el peso de ser un hijo mayor, del primogénito, de sacar la cara con la familia, de llevar el apellido del padre, cuando en realidad es el hijo segundo. Y el rol del hijo segundo es súper distinto al rol del hijo mayor. El hijo mayor no pudo nacer, por algo no pudo nacer. ¿Qué pasó con la fuerza de padre? Cuando un hijo mayor no puede nacer, tu primera gestación es un tema relacionado con el padre. Si tú no quisiste tener a un hijo, era tu primer embarazo, y es porque ese padre no te dio la seguridad y la confianza. Entonces hay todo un tema por analizar acá. Les querríamos
mencionar muchísimas cosas, pero con eso me voy a quedar hoy día. Herramientas que tenemos para trabajar desde la vereda energética y desde lo ancestral y desde la medicina cuántica. Bueno, todo esto se puede reforzar con terapia floral. A mí me encanta la terapia floral en adolescentes porque siento que son súper abiertas y generan cambios rápidamente. Hay terapia para todo. Hay terapia para la autoestima, para ser amigos, para dormir bien, para enfocarse, para concentrarse, para conectar los hemisferios del cerebro, para la sexualidad, para la identidad sexual, para la angustia, para la depresión, para el pánico escénico. Hay tantas cosas maravillosas para menstruar sin dolor. O sea, hay una cantidad de cosas. Bueno, ese igual es un ítem que yo quiero dejar aparte, porque en el caso de las niñas adolescentes siempre es importante trabajar una sanación de útero. Porque aunque sean chiquitas, ese útero viene con memorias ancestrales, viene con temas de autoestima, viene quizás con traumas y violencia, no podemos descartar, no quisiéramos nunca ver niñas abusadas, pero lo hay. Entonces, en el caso de las niñas, dejo este paréntesis, que no pueden gestionar sus emociones, que están desbordadas, que están con rabia, que parece que odian a la mamá, que están con temas de autoestima, que están metidas en una relación tóxica, en una adicción. Se puede trabajar desde el enfoque transgeneracional, se puede trabajar de lo energético, pero sobre todo se puede sanar el vínculo madre-hija. Porque lo que la madre sane para sí misma le va a repercutir a la hija sí o sí, porque esto es como un río, como una cascada que corre y te chorrea y te nutre. Entonces, a veces ponemos el problema, no, es que mi hija tiene tal problema. No, el tema lo tienes tú y para atrás. Y tú no puedes sanar en el otro algo que no has conquistado en ti mismo. Cuando tú conquistas un territorio, toda tu descendencia se beneficia de eso. Y eso lo dejo a nivel de carrera, a nivel de relaciones, a nivel de lo que sea. Siempre vamos a poder beneficiar a nuestros hijos desde nuestro trabajo personal en lugar de ponerlos a ellos como sujeto de conflicto. Cualquier duda que tengas sobre las opciones de trabajo energético transgeneracional, de sanación, de ancestrología, de constelaciones, de terapia floral, de sanación de útero, de sanación del linaje masculino, porque también se trabaja eso en algunos casos, en adolescentes cuando es necesario. Déjame tu comentario, si tienes un enfoque que te gusta más, haz tus consultas. Yo feliz de responder, porque en realidad para mí estos son temas metodológicos que siento que hay que compartir, hay que presentar opciones para que no entremos en pánico, para que no nos angustiemos, y porque siempre es rico que el psicólogo, que el terapeuta, que esto, pero hay cosas que implican entrar a picar e entrar a trabajar con el inconsciente familiar. Así que les dejo estas alternativas, espero que haya quedado claro el mensaje. Es tan importante trabajar con nuestros niños y adolescentes porque los estamos liberando de condicionamientos, de miedos, de trancas, de cosas que no les corresponden y que tomaron en un momento que eran muy chiquititos y no podían filtrar. Te dejo un abrazo. Cualquier duda, déjame tu comentario.